La sentencia es una sentencia de condena por un hecho ocurrido, como vos bien dijiste, en ese tiempo. ¿Qué fecha? Marzo del 2017. La verdad es que lo importante de aquí es rescatar que nosotros desde la Fiscalía y con las defensas y demás, permanentemente cada vez que se da un caso grave se analizan todas las alternativas. En este caso se pudo hacer una producción de pruebas muy importante de todo tipo, y lo que hubo algún tipo de discusión en el debate básicamente fue por la calificación legal. El hecho en sí, o sea, la autoría estuvo probada perfectamente, la materialidad del hecho, es decir, que el hecho efectivamente ocurrió también. Lo único que discutimos con el defensor y en el debate fue si el hecho había sido en un exceso en la legítima defensa o si había sido una legítima defensa. Esto yo lo quiero aclarar técnicamente cómo es. Hay situaciones en las cuales la ley prevé que una persona puede defenderse legalmente ante una agresión. Cuando la defensa que hace esta persona está dentro de los parámetros legales, aún matando al agresor, la ley considera que esa persona debe ser absuelta, porque se considera que se defendió a sí mismo o a terceros. Esto es la famosa defensa propia o legítima defensa, como se conoce legalmente. Pero hay otra situación que es cuando se produce lo que se llama un exceso en la legítima defensa. Es decir, que si bien la persona tenía derecho a defenderse ante una agresión ilegítima o una grave, digamos, agresión, el medio que utilizó excedió lo que la ley autoriza para hacer. ¿Está marcado taxativamente la ley cuál es el límite? En realidad hay que determinar cada caso, porque hay casos y casos. Yo no sé si ustedes recordarán un caso muy famoso hace unos años, que fue el caso del ingeniero Santos. No sé si algunos se acuerdan de ese caso, que fue un caso muy particular. Ahí se debatió muchísimo esto nos sirvió a todos los operadores judiciales para tener un poco claro esto que vos planteás, ¿no? El límite, cuál es el límite de la legítima y el exceso. Y ahí lo que se pudo determinar en ese caso, que cada caso hay que analizarlo en particular. Y esto fue lo que se hizo en este caso. Todos partimos de hechos más o menos claros, probados y sin problema. El tema fue la discusión. Bueno, en una primera instancia el defensor planteó el sobreseimiento por legítima defensa, que fue rechazado por el juez, con lo cual prácticamente lo único que tuvimos que debatir o acordar o ver era la pena. Y la pena que se fijó fue una pena aceptada por el juez y acordada por las partes en función de que era una persona que no tenía ningún tipo de antecedente y cómo se dieron las hay una pena que por supuesto no es la pena del homicidio, que es una pena altísima, es una pena mucho más baja, que es como si una persona va manejando con un auto y sin querer, como accidente, digamos, mata a otra persona. Claro, es homicidio culposo. Claro, culposo. Es como si fuera un homicidio culposo, se aplica la misma pena del homicidio culposo, claro. Y en este caso lo que se hizo fue aplicar la mitad de la pena del homicidio culposo, teniendo en cuenta las circunstancias. Y además, reglas de conducta. Recordemos que el hecho se dio en el barrio Esperanza, como decíamos, allí en marzo de 2017, cuando la víctima, la persona que resultó fallecida, estaba agrediendo a una persona de sexo femenino y quien resultó sentenciado antes de ayer salió en defensa de esta mujer. Claro, en realidad el tema fue un poco más complejo, digamos, ¿no? Hubo varias secuencias que fueron relatadas, en este caso por mí y también por el defensor. Fueron una secuencia de agresiones, de varias agresiones, de varios momentos, y hubo un momento cúlmine, digamos, que fue cuando el agresor, que finalmente y lamentablemente terminó siendo víctima, digamos, se encaró de alguna manera como para agredir a una mujer pariente del imputado que tenía un bebé. Entonces, bueno, esa situación fue, digamos, como el límite, el desencadenante de la reacción. Pero la reacción, digamos, es un tema que, vuelvo a insistir, siempre hay que analizar caso por caso, porque esto no es que a partir de ahora todos los casos que la gente... No, es decir, cada caso hay que analizarlo. A veces la reacción está justificada, a veces es absolutamente injustificada y a veces está justificada pero se excede. Estas serían, digamos, las tres alternativas que puede haber.
Juicio abreviado, acuerdo entre las partes y ¿qué condena? La condena es de 1 año y medio de prisión. En suspenso. En suspenso, o sea, significa que es una ejecución condicional y pautas de conductas muy estrictas, por supuesto, que incluyen, entre otras cosas, trabajos comunitarios, presentaciones continuas en la fiscalía, trabajos psicológicos para poder manejar situaciones de violencia en el futuro. Bueno, es decir, todo aquello que obliga la ley a incluir en el caso de que haya una ejecución condicional.